acordé con el olor a humo. No era el humo de la cocina, ni de una vela olvidada. Era el humo que te quema la garganta, que te arranca del sueño como un grito. Abrí los ojos. Las cortinas de mi cuarto estaban ardiendo. El fuego subía por la pared como si tuviera vida propia. Las llamas lamían el techo. Y el calor, Dios mío, el calor era como estar dentro de un horno. Grité: «¡Santino! ¡Santino!». Mi esposo apareció de la nada, con los ojos desorbitados, tosiendo. Me jaló del brazo con una fuerza que nunca le había conocido. «¡Levántate! ¡Ahora!». Corrimos hacia la puerta del cuarto, pero las llamas ya habían llegado al pasillo. No había salida. El humo era tan espeso que apenas podía ver su rostro. Entonces, Santino hizo algo que nunca olvidaré. Me arrastró hacia el closet. «¿Qué haces?», grité. «Nos vamos a quemar aquí dentro». Pero él no respondió. Apartó toda mi ropa con un movimiento violento. Metió la mano detrás de las cajas de zapatos y presionó algo en la pared. Se escuchó un clic. Una puerta se abrió. Una puerta que nunca había visto en mi vida. ¿Qué es esto?», susurré, con la voz quebrada por el humo. Santino me empujó hacia adentro. Era un pasillo estrecho, con escaleras que bajaban hacia la oscuridad. «Es una salida», dijo con la voz ronca. Bajamos corriendo. Mis pies descalzos tropezaban con los escalones de concreto. El aire era frío, pesado, olía a tierra mojada. Cuando llegamos al final, Santino abrió otra puerta. Salimos a un jardín lateral de la casa, lejos del fuego. Me dejé caer en el pasto, tosiendo, llorando, temblando. Santino se quedó de pie, mirando las llamas que devoraban nuestra casa. ¿Desde cuándo existe esa puerta?», le pregunté, todavía sin aliento. Él no me miró. «La construí hace 3 años». «¿3 años? ¿Por qué?». Silencio. El fuego rugía a nuestras espaldas. Las sirenas comenzaban a sonar a lo lejos. Santino cerró los ojos, apretó los puños, y entonces dijo algo que me heló la sangre más que el fuego, porque sabía que nuestro hijo haría esto un día. «Me llamo Adelita Sámano. Tengo 60 años, y esta es la noche en que todo cambió. La noche en que entendí que el amor de madre tiene un límite, y que a veces la persona que más amas es la que más daño te puede hacer». ¿Alguna vez has despertado y sentido que tu vida entera era una mentira? Cuéntame en los comentarios. Quiero leerte. Pasamos esa noche en el hospital. No por quemaduras graves, gracias a Dios. Solo inhalación de humo y el shock. Pero yo no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía las llamas, sentía el calor, escuchaba el clic de esa puerta secreta, y la voz de Santino repitiéndose en mi cabeza como un eco. Sabía que nuestro hijo haría esto un día. No podía ser cierto. No podía ser. Bruno era mi hijo, mi único hijo, el niño que nació con los ojos más grandes que he visto en mi vida, el niño que lloraba cada vez que yo salía de la habitación, el niño que me abrazaba tan fuerte que me dejaba sin aire. ¿Cómo podía ese mismo niño querer? No, ni siquiera podía pensarlo. A la mañana siguiente, los bomberos confirmaron lo que Santino ya sabía. El fuego había sido intencional. Comenzó en 3 puntos diferentes de la casa: nuestra recámara, el estudio de Santino, la sala principal. «Alguien quería asegurarse de que no salieran», dijo el jefe de bomberos, con una mirada que no necesitaba explicación. Santino no dijo nada, solo asintió como si ya lo supiera. Y yo seguía sin poder creerlo. Esa tarde, cuando finalmente pudimos regresar a lo que quedaba de la casa, me senté en el jardín. Todavía olía a ceniza. Las paredes estaban negras. El techo de nuestra habitación se había derrumbado por completo. Santino se sentó a mi lado. No habíamos hablado desde la noche anterior. No habíamos podido. Cada vez que intentaba preguntarle algo, las palabras se me atoraban en la garganta. Pero ahora, con la luz del día, con el humo todavía flotando en el aire, tenía que saberlo. «¿Por qué?», le pregunté. «¿Por qué construiste esa salida hace 3 años? ¿Qué viste en Bruno que yo no vi?». Santino suspiró. Llevó las manos a su rostro, como si estuviera cargando un peso invisible. «Adelita, yo no quería decírtelo. No quería que sufrieras». «Ya estoy sufriendo», dije, y mi voz se quebró. «Dime la verdad». Él me miró, y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes: miedo.
Hace 3 años, comenzó despacio. Bruno me pidió dinero, mucho dinero. Dijo que era para un negocio, que iba a invertir con unos socios. Lo recuerdo, dije. Le diste $20,000. Le di 30,000, corrigió Santino. Y le dije que era la última vez, que si necesitaba más, tendría que ganárselo él mismo. Hizo una pausa. Tragó saliva. 2 semanas después, encontré una conversación en su teléfono. Lo dejó olvidado en la mesa del comedor una noche. Yo no quería fisgonear, pero sonó, y vi el mensaje. ¿Qué decía? Santino cerró los ojos. Decía, si no consigues el dinero esta semana, te van a buscar. Y no solo a ti. Sentí que el aire se me escapaba del pecho. ¿Deudas? Peores que deudas, dijo Santino. Empecé a investigar. Contraté a un detective privado. No quería creérmelo, Adelita, pero Bruno estaba metido en cosas muy oscuras. Apuestas, préstamos de gente peligrosa. Había perdido todo lo que le dimos, y mucho más. ¿Por qué no me dijiste? Porque eres su madre, respondió con ternura. Y porque todavía tenía esperanza. Pensé que si lo enfrentaba, si le daba una oportunidad más, él cambiaría. Lo hice. Hablé con él. Le dije que sabía todo, que podía ayudarlo, pero que tenía que cortar con esa gente. ¿Y qué dijo? Santino bajó la mirada. Me miró con una frialdad que nunca le había visto, y me dijo, no te metas en mis asuntos, viejo. El silencio que siguió fue peor que el fuego. Esa noche, continuó Santino, contraté a un arquitecto. Le pedí que diseñara una salida secreta en nuestro closet. Le dije que era para protegernos de robos, pero la verdad es que algo en mi interior me decía que algún día nuestro hijo iba a hacer algo terrible. ¿Y nunca me dijiste nada? No quería que cargaras con eso, Adelita. Ya bastante dolor había en tu corazón con todo lo demás. ¿Todo lo demás? Santino me tomó la mano. Los préstamos que siguió pidiéndote a escondidas, las veces que desaparecía por días, las llamadas extrañas a medianoche. Tú lo sabías, amor, solo que no querías verlo. Y tenía razón. Dios mío, tenía razón. Cerré los ojos y dejé que las lágrimas cayeran, porque en el fondo yo sí lo había visto. Los cambios en Bruno, la forma en que ya no me abrazaba como antes, la manera en que evitaba mi mirada, los días en que llegaba a casa oliendo a alcohol y mentiras. Pero yo era su madre, y las madres siempre quieren creer que sus hijos siguen siendo buenos, que todo tiene solución, que el amor lo puede todo. Pero esa noche, sentada entre las cenizas de mi hogar, entendí algo que me dolió más que el fuego. A veces, el amor no es suficiente. Santino se levantó y me ofreció la mano. Vamos, Adelita. No podemos quedarnos aquí. ¿A dónde vamos a ir? A un hotel. Por ahora. Mañana hablaremos con la policía y después veremos qué hacemos con Bruno. Bruno, mi hijo. El niño que alguna vez dibujó un corazón gigante en una cartulina y escribió, para la mejor mamá del mundo. El mismo que ahora, según los bomberos, había intentado quemarnos vivos. Esa noche, en el hotel, me quedé mirando el techo durante horas. Recordé el día en que Bruno nació. Recordé cómo Santino lloraba de felicidad mientras lo cargaba por primera vez. Recordé su primer día de escuela, su primera palabra, su primera risa. Y me pregunté, ¿en qué momento lo perdimos? ¿En qué momento el niño que amaba la vida se convirtió en alguien capaz de quitárnosla? Al día siguiente, la policía nos citó para declarar, y fue entonces cuando todo comenzó a desmoronarse. La oficina del detective Ramírez olía a café viejo y papel. Santino y yo estábamos sentados frente a su escritorio, esperando. Yo no había dormido en 2 días. Cada vez que cerraba los ojos, veía el fuego. Y peor aún, veía el rostro de Bruno. No como era ahora, sino como era antes, cuando todavía me miraba con amor. El detective entró con una carpeta gruesa bajo el brazo. Se sentó, nos miró con esa expresión que tienen las personas cuando van a decir algo que no quieres escuchar, y abrió la carpeta. Señora Sámano, señor Sámano, lamento mucho lo que están pasando. Gracias, murmuré, aunque las palabras me sonaban vacías. Hemos investigado el incendio a fondo. Los peritos confirmaron que se usó acelerante en 3 puntos estratégicos de la casa. Gasolina común,
El patrón de quemado indica que quien lo hizo quería asegurarse de que el fuego se expandiera rápido. Santino apretó mi mano. ¿Tienen pruebas de quién fue?, preguntó, aunque ya sabíamos la respuesta. El detective asintió. Encontramos huellas dactilares en 2 de los recipientes que se usaron para esparcir el combustible. También revisamos las cámaras de seguridad de la calle. A las 2:43 de la madrugada, se ve a una persona entrando a su propiedad por la puerta trasera. Deslizó una fotografía sobre el escritorio. Era borrosa, tomada desde lejos, pero se distinguía claramente la silueta de un hombre joven, alto, delgado, con una gorra y una chamarra que yo misma le había regalado a Bruno en su último cumpleaños. Sentí que el mundo se detenía. No, susurré. No puede ser. Lo siento, señora Sámano. Las huellas coinciden con las de su hijo. También encontramos mensajes en su teléfono, conversaciones con varias personas relacionadas con casas de apuestas y prestamistas. Las deudas ascienden a más de $150,000. $150,000. Dios mío. ¿Y dónde está él ahora?, preguntó Santino con voz firme, aunque yo podía sentir cómo le temblaba la mano. No lo sabemos. Desapareció la misma noche del incendio. Hemos emitido una orden de búsqueda, pero hasta ahora, nada. Salimos de esa oficina como 2 fantasmas. Santino conducía en silencio. Yo miraba por la ventana sin ver nada. Las calles de la ciudad pasaban borrosas, como si estuvieran pintadas con acuarela bajo la lluvia. ¿Cómo llegamos a esto, Santino?, pregunté de repente. ¿En qué momento nuestro hijo se convirtió en esto? Santino no respondió de inmediato. Siguió manejando, con la mandíbula apretada, los ojos fijos en el camino. Finalmente, suspiró. Creo que empezó hace mucho tiempo, Adelita, y nosotros no quisimos verlo. Esa noche, en el hotel, no pude dormir. Me quedé sentada en la cama, con una taza de té frío entre las manos, y empecé a recordar de verdad, los momentos en los que algo no encajaba. Los momentos en los que mi instinto me decía que algo andaba mal, pero yo lo ignoraba, porque era más fácil ignorar que enfrentar. La primera fractura ocurrió hace 5 años. Bruno tenía 25. Acababa de terminar la universidad. Bueno, terminar es una palabra generosa. En realidad, dejó la carrera en el último semestre. Dijo que la escuela no era para él, que quería emprender, que tenía ideas más grandes que un título. Y yo, como la madre ingenua que era, le creí. Déjalo explorar, me decía a mí misma. No todos los jóvenes encuentran su camino de inmediato. Pero Santino no estaba tan convencido. Adelita, ese muchacho necesita disciplina, necesita responsabilidad. No podemos seguir manteniéndolo como si fuera un niño. Es nuestro hijo, le respondía yo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Echarlo a la calle? No dije eso, pero tiene que aprender que las cosas cuestan, que el dinero no cae del cielo. Y tenía razón, pero yo no quería escucharlo, porque Bruno era mi bebé, mi único hijo, y yo había pasado 30 años de mi vida cuidándolo, protegiéndolo, asegurándome de que nunca le faltara nada. ¿Cómo iba a dejarlo caer ahora? Entonces comenzaron los préstamos. Primero fueron pequeños, $500 aquí, 1,000 allá, siempre con la misma historia. Mamá, es para un proyecto, te lo devuelvo el mes que entra. Pero el mes que entra nunca llegaba, y los proyectos nunca existieron. Un día me pidió $5,000. Dijo que iban a abrir un restaurante con un amigo, que solo necesitaba capital inicial, que en 6 meses me lo devolvería con intereses. Yo se los di. Santino se enojó. Fue una de las pocas veces que lo vi realmente furioso conmigo. ¿Qué estás haciendo, Adelita? ¿No ves que te está usando? No me está usando. Es mi hijo. Solo necesita una oportunidad. Ya le dimos 20 oportunidades, y las ha desperdiciado todas. Pero yo no quería escuchar, porque admitir que Santino tenía razón significaba admitir que había fallado como madre. Y eso era algo que no podía soportar. El restaurante nunca se abrió. Bruno desapareció durante un mes entero. No contestaba llamadas, no respondía mensajes. Yo estaba desesperada. ¿Y si le pasó algo? ¿Y si está lastimado? Santino trataba de calmarme, pero también estaba preocupado. Aunque no lo dijera, yo lo sabía. Finalmente, Bruno regresó. Llegó a la casa una tarde, como si nada. Olía a alcohol.
Tenía ojeras profundas, se veía 10 años mayor. ¿Dónde estabas?, le grité, con lágrimas en los ojos. Estuve muerta de preocupación. Tranquila, mamá, solo necesitaba despejarme. ¿Despejarte? Estuviste un mes sin dar señales de vida. Ya regresé, ¿no? Deja el drama. Santino lo agarró del brazo. No le hables así a tu madre. Bruno lo miró con una frialdad que me heló la sangre. Suéltame, viejo. ¿Qué dijiste? Que me sueltes. No eres mi dueño. Santino lo soltó, pero no porque quisiera, sino porque vio algo en los ojos de Bruno que lo asustó. Yo también lo vi. Algo había cambiado en mi hijo. Algo oscuro. Algo que no podía nombrar, pero que sentía como un peso en el pecho cada vez que lo miraba. Esa noche, Bruno cenó con nosotros como si nada hubiera pasado. Comió tamales que yo había preparado especialmente para él, su platillo favorito desde niño. Antes, cuando yo los hacía, él me abrazaba y me decía: «Nadie cocina como tú, mamá». Pero esa noche no dijo nada. Comió en silencio, revisó su teléfono, se levantó sin dar las gracias. «¿A dónde vas?», le pregunté. «Salgo». «¿A dónde?» «A ver unos amigos». «Bruno, son las 10 de la noche. Ya estoy grande, mamá. Deja de tratarme como niño». Y se fue. Santino y yo nos quedamos sentados en la mesa, rodeados del silencio. «Está peor», dije en voz baja. «Lo sé». «¿Qué vamos a hacer?». Santino me miró con tristeza. «No lo sé, Adelita, pero esto no puede seguir así». Y tenía razón. Pero yo todavía no estaba lista para admitirlo. Todavía quería creer que mi hijo volvería a ser el niño que me abrazaba. El niño que me decía «te quiero» antes de dormir. El niño que dibujaba corazones y escribía mi nombre con crayones. Pero ese niño ya no existía. Y lo que quedaba de él era alguien que yo ya no reconocía. Esa noche, sola en mi cuarto, saqué una caja de fotografías viejas. Encontré una de Bruno a los 5 años. Estaba sonriendo, con los dientes chuecos, abrazando un peluche. La apreté contra mi pecho y lloré. Lloré por el hijo que había perdido y por la madre que nunca quiso aceptarlo. ¿Alguna vez has cerrado los ojos ante algo que sabías que estaba mal, solo porque dolía demasiado aceptarlo? Escribe tu ciudad en los comentarios. Quiero saber dónde me estás escuchando. Pasaron 3 semanas desde el incendio. 3 semanas en las que cada llamada telefónica me hacía saltar. Cada noticia en la televisión me helaba la sangre. Cada sirena en la calle me recordaba que mi hijo era un fugitivo. Un fugitivo. Mi hijo. Esas 2 palabras no podían estar juntas. No tenían sentido. Era como tratar de mezclar agua y fuego. Pero así era. Santino y yo nos mudamos temporalmente a casa de mi hermana, Lucía. Ella vivía en Coyoacán, en una casa pequeña pero acogedora, llena de plantas y libros viejos. Lucía siempre había sido la hermana fuerte, la que nunca se callaba nada, la que decía las verdades aunque dolieran. Y en ese momento, yo la necesitaba, aunque tampoco estaba lista para escucharla. Una tarde, mientras tomábamos café en su cocina, Lucía me miró con esos ojos que conocía desde niña. Los ojos que decían: «Tengo algo que decirte y no te va a gustar. Adelita, tenemos que hablar». «No quiero hablar, Lucía». «Lo sé, pero necesitas escuchar». Dejé la taza sobre la mesa. Me crucé de brazos. «Está bien, habla». Lucía suspiró. «Esto que pasó con Bruno no es sorpresa para nadie, menos para mí». Sentí una punzada en el pecho. «¿Qué quieres decir?» «Que todos lo vimos venir, Adelita, todos menos tú». «Eso no es cierto». «Sí lo es, y lo sabes». Me levanté de la silla. «No voy a quedarme aquí escuchando cómo hablas mal de mi hijo. No estoy hablando mal de él. Estoy hablando de la verdad, de lo que tú te negaste a ver durante años». «¿Y qué se supone que debía ver, Lucía? ¿Que mi hijo tenía problemas? ¿Que necesitaba ayuda?» «Lo sabía, pero eso no significa que fuera a...». No pude terminar la frase, porque pronunciar las palabras en voz alta las haría reales. Y yo todavía no estaba lista para eso. Lucía se acercó a mí. Me puso las manos en los hombros. «Adelita, escúchame. Yo te amo. Eres mi hermana. Pero has pasado toda tu vida protegiendo a Bruno de las consecuencias de sus actos. Y eso no lo ayudó. Lo destruyó. Yo solo quería ser una buena madre. Y lo fuiste. Pero ser buena madre no significa decir siempre que sí. No significa darle dinero cada vez que te lo pide.
No significa ignorar las señales porque duelen demasiado. Las lágrimas empezaron a caer por mis mejillas. Yo solo quería que fuera feliz. Lo sé, amor. Pero la felicidad no se regala, se construye. Y Bruno nunca aprendió a construir nada porque siempre le diste todo hecho. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la cama, mirando el techo, pensando en las palabras de Lucía. Y aunque me dolía admitirlo, tenía razón. Yo había pasado 30 años de mi vida rescatando a Bruno, rescatándolo de sus malas decisiones, rescatándolo de sus deudas, rescatándolo de sí mismo. Y al hacerlo, nunca le di la oportunidad de aprender, de caer, de levantarse solo. Recordé una vez, cuando Bruno tenía 15 años, estaba en la secundaria. Un día, su maestro me llamó para decirme que Bruno había copiado en un examen, que lo habían cachado con las respuestas escritas en el brazo. Yo fui a la escuela, furiosa, no con Bruno, sino con el maestro. ¿Cómo se atreve a acusar a mi hijo sin pruebas? Señora Sámano, hay pruebas. Lo vimos todos. Tiene las respuestas escritas aquí, mire. Me mostró una fotografía. Era evidente. Las letras en el brazo de Bruno, medio borradas, pero todavía legibles. Pero yo no quise verlo. Eso pudo haber sido de antes. Tal vez estaba practicando. Tal vez se le olvidó borrarlo. El maestro me miró con lástima. Señora, entiendo que quiera proteger a su hijo, pero esto no le hace bien. Tiene que haber consecuencias. Las consecuencias las decido yo, no usted. Y me llevé a Bruno a casa. No lo castigué. No hablé con él sobre lo que había hecho. Simplemente le dije, no te preocupes, mi amor. Yo me encargo de todo. Y así fue siempre. Yo me encargaba de todo. Cuando Bruno chocó el coche a los 18, yo pagué los daños y ni siquiera le quité las llaves. Cuando Bruno dejó la universidad, yo le dije que no importaba, que encontraría su camino. Cuando Bruno me pidió dinero una y otra vez, yo se lo di. Porque eso es lo que hacen las madres, ¿no? Proteger, cuidar, amar incondicionalmente. Pero Lucía tenía razón. Amar incondicionalmente no significa permitir todo. Y yo había permitido demasiado. 2 días después, la policía llamó. Habían encontrado a Bruno. Estaba escondido en un motel en Querétaro, a 3 horas de la ciudad. Lo arrestaron sin resistencia. Cuando lo llevaron a la estación, pidió hablar conmigo. Solo conmigo. Santino no quería que fuera. Adelita, ese muchacho intentó matarnos. No le debemos nada. Es mi hijo, Santino. Ya no es el hijo que conociste. Es un desconocido. Es un criminal. No me importa. Tengo que verlo. Santino cerró los ojos, derrotado. Está bien, pero yo voy contigo. La sala de visitas de la estación de policía olía a desinfectante y desesperanza. Me senté frente a una mesa de metal. Santino estaba de pie, detrás de mí, con los brazos cruzados. Entonces trajeron a Bruno. Estaba esposado. Tenía el cabello sucio, la barba crecida, ojeras profundas. Se veía más delgado, más viejo, más roto. Cuando nuestros ojos se encontraron, algo dentro de mí se desmoronó, porque a pesar de todo, seguía siendo mi hijo. Se sentó frente a mí. No dijo nada. Yo tampoco. El silencio era tan pesado que dolía. Finalmente, Bruno habló. Mamá. Su voz se quebró. Perdóname. Y entonces empezó a llorar. No eran lágrimas de cocodrilo. No era una actuación. Era dolor real. Dolor que había estado guardado durante años. Lo arruiné todo, sollozó. Lo sé. Sé que lo hice. Pero yo no sabía qué más hacer. Las deudas, la gente que me buscaba. Yo tenía miedo, mamá. Mucho miedo. ¿Miedo? Dije, y mi voz salió más fría de lo que esperaba. ¿Miedo de qué? ¿De que te mataran? ¿Y por eso decidiste matarnos a nosotros primero? Bruno negó con la cabeza, desesperado. No era eso. Yo solo quería que pareciera un accidente. Pensé que si la casa se quemaba, el seguro pagaría. Y yo podría saldar las deudas, y ustedes estarían bien. Yo no quería que estuviéramos bien, interrumpió Santino con voz dura. ¿Quemándonos vivos? Yo no sabía que estaban adentro, gritó Bruno. Se suponía que no iban a estar. Ustedes siempre duermen con la ventana abierta. Yo pensé que iban a oler el humo y salir a tiempo. Yo solo. Se derrumbó sobre la mesa, llorando como un niño. Y ahí estaba. La verdad que yo no quería ver.
Mi hijo no había intentado matarnos por odio, lo había hecho por desesperación, por cobardía, por no saber cómo salir del hoyo en el que él mismo se había metido. Y yo había contribuido a ese hoyo. Cada vez que le di dinero sin preguntar, cada vez que ignoré las señales, cada vez que lo rescaté de sus errores, yo lo había enseñado a no enfrentar las consecuencias. Y ahora las consecuencias lo habían alcanzado. Me levanté de la silla. Bruno levantó la mirada, con los ojos rojos. «¿Mamá? ¿A dónde vas?» «Me voy, Bruno». «No, mamá, por favor, no te vayas. Yo te necesito». «Lo sé», dije, y las lágrimas empezaron a caer por mis mejillas. «Siempre me has necesitado, pero yo ya no puedo salvarte, mi amor. Esta vez tienes que salvarte solo. Mamá, por favor». Santino me puso la mano en el hombro. Me guió hacia la puerta. «Mamá, no me dejes, perdóname». Salí de esa sala con el corazón destrozado, pero también con algo que no había sentido en años: claridad. Esa noche, de regreso en casa de Lucía, Santino me abrazó. «Hiciste lo correcto», me susurró. «No se siente como lo correcto. Nunca se siente así, pero lo es». Y aunque mi corazón estaba roto en 1000 pedazos, por primera vez en años, no me sentía culpable. ¿Alguna vez has tenido que soltar a alguien que amas, aunque te destroce por dentro? Cuéntame en los comentarios. Quiero leerte. Los días que siguieron fueron extraños. Extraños porque la vida seguía, a pesar de todo. El sol salía cada mañana. La gente caminaba por las calles. Los vendedores ambulantes pregonaban sus tamales y atoles. El mundo giraba como si nada hubiera pasado. Pero para mí, todo había cambiado. Bruno quedó detenido en prisión preventiva mientras esperaba el juicio. Su abogado, un hombre joven con traje barato y mirada cansada, nos llamó varias veces. Decía que necesitábamos contratar a alguien mejor, que el caso era complicado, que Bruno podía enfrentar hasta 20 años de cárcel por intento de homicidio. 20 años. Santino se negó rotundamente a pagar por un abogado privado. Que se defienda con lo que el Estado le dé. Nosotros ya hicimos suficiente. Yo no dije nada, porque por primera vez en mi vida estaba de acuerdo con él. Pero las noches eran difíciles. Cada noche, cuando cerraba los ojos, veía a Bruno. No al Bruno de ahora, esposado y quebrado, sino al Bruno de antes. El niño de 5 años que me abrazaba cuando tenía miedo a la oscuridad. El adolescente que me traía flores cada día de las madres. El joven que una vez me dijo: «Mamá, cuando sea grande, voy a comprarte una casa enorme para que nunca tengas que preocuparte por nada». ¿Dónde había quedado ese Bruno? ¿En qué momento lo perdí? Una mañana, Lucía entró a la habitación con una taza de té y una expresión seria. «Adelita, tengo que enseñarte algo». «¿Qué cosa?». Se sentó a mi lado en la cama y sacó su teléfono. «Ayer recibí un mensaje de Sofía. ¿La recuerdas? La vecina de tu antigua casa». «Sí, claro». «¿Qué pasó?». Lucía me mostró la pantalla. Era una conversación de WhatsApp. Sofía había escrito: «Lucía, no sé si Adelita quiere saber esto, pero creo que debería. Hace como 6 meses yo vi algo extraño en su casa. Era de noche, como a las 11. Vi a Bruno salir con unas cajas grandes. Las metió en una camioneta que no era de ellos. Pensé que era raro, pero no dije nada porque, bueno, no quería meterme. Sentí un nudo en el estómago». «¿Cajas? ¿Qué cajas?». Lucía deslizó el dedo por la pantalla. Había más mensajes. Le pregunté qué tipo de cajas. Dijo que eran cajas de cartón, selladas con cinta, varias, y que Bruno se veía nervioso. Miraba hacia todos lados, como si no quisiera que nadie lo viera. Esa tarde, Santino y yo fuimos a la casa. Bueno, a lo que quedaba de ella. Los bomberos habían acordonado el área, pero ya nos habían dado permiso para entrar y sacar algunas cosas. La estructura todavía estaba en pie, pero las paredes estaban negras, el techo de nuestra habitación había colapsado y el olor a ceniza era insoportable. Santino llevaba una linterna. Yo llevaba un pañuelo sobre la nariz y la boca. «¿Qué estamos buscando?», me preguntó. «No lo sé, pero Sofía dijo que vio a Bruno sacar cajas hace 6 meses. Tal vez todavía haya algo aquí». Revisamos la casa habitación por habitación. La sala estaba destruida, la cocina irreconocible. Mi estudio, donde yo solía coser y leer,
Era ahora un montón de escombros, pero cuando llegamos al cuarto de Bruno, algo me detuvo. La puerta estaba entreabierta. El fuego no había llegado tan fuerte a esa parte de la casa. Adentro, todo estaba cubierto de hollín, pero todavía se podía distinguir la cama, el escritorio, el armario. Entré despacio. El cuarto olía a humedad y a recuerdos. Me acerqué al closet. Estaba lleno de ropa vieja, cajas de zapatos, cosas que Bruno había acumulado durante años. Empecé a revisar. Santino me ayudó. «¿Qué buscamos exactamente?», preguntó. «Algo que nos diga qué estaba haciendo. ¿Por qué necesitaba tanto dinero? ¿Por qué...?» De repente, Santino se detuvo. «Adelita, mira esto». Estaba sosteniendo una caja de zapatos, pero adentro no había zapatos. Había papeles, muchos papeles. Los sacó y los extendió sobre la cama. Eran estados de cuenta, recibos, contratos, y todos estaban a nombre de Bruno. «Dios mío», susurré. Santino leyó en voz alta. «Préstamo personal, $15,000. Fecha de vencimiento, 6 meses atrás. Interés acumulado, 30%. Tomó otro papel. Préstamo de casa de empeño, $8,000. Garantía, joyas. Mi corazón se detuvo. ¿Joyas? ¿Qué joyas? Santino me miró. ¿Te acuerdas de los aretes de tu abuela? Los que guardabas en tu joyero. Sentí que el aire se me escapaba del pecho. No, no puede ser. Corrí a nuestra habitación. Bueno, a lo que quedaba de ella. Busqué entre los escombros hasta que encontré el joyero. Estaba quemado pero todavía cerrado. Lo abrí con manos temblorosas. Vacío, completamente vacío. Regresé al cuarto de Bruno con las piernas temblando. Santino estaba leyendo otro documento. «Adelita, esto es peor de lo que pensábamos. ¿Qué encontraste?». Me mostró un contrato. «Esto es un pagaré». Bruno firmó un pagaré por $50,000 hace un año. Y puso la casa como garantía. ¿La casa? ¿Nuestra casa? Sí. ¿Cómo pudo hacer eso? La casa no estaba a su nombre. Santino revisó el documento con atención. Falsificó nuestra firma. «Mira, aquí dice que nosotros autorizamos el préstamo, pero esta no es mi firma, ni la tuya». Me senté en el piso, entre las cenizas. Ya no tenía lágrimas, solo tenía un vacío tan profundo que dolía. «¿Cuánto tiempo, Santino?», pregunté en voz baja. «¿Cuánto tiempo estuvo robándonos?». Santino no respondió de inmediato. Siguió revisando los papeles. Finalmente, dejó caer el último documento. «Años, Adelita, años». Encontramos más cosas. Recibos de casas de apuestas, deudas con agiotistas, mensajes impresos donde gente lo amenazaba, fotografías de objetos de nuestra casa que Bruno había vendido sin que nos diéramos cuenta, el reloj de oro de Santino, mi colección de monedas antiguas, el juego de cubiertos de plata que mi madre me había heredado. Todo, todo vendido, todo convertido en dinero que Bruno había tirado en apuestas, en alcohol, en una vida que no podía sostener. Y entonces encontré algo que me rompió por completo. Una carta, escrita a mano, con la letra de Bruno. Estaba dentro de un sobre arrugado, escondido debajo del colchón. La abrí con manos temblorosas. Decía: «Mamá, si estás leyendo esto, es porque ya no pude más. Sé que te he decepcionado. Sé que he arruinado todo. Sé que no merezco tu perdón. Pero quiero que sepas algo. Yo no quería ser así. Cuando era niño, soñaba con ser alguien importante, alguien que te hiciera sentir orgullosa. Pero en algún momento me perdí, y ya no sé cómo regresar. Las deudas me están ahogando, mamá. La gente que me busca no son personas buenas. Me han amenazado. Me han dicho que si no pago, van a lastimarte, a ti y a papá. Y yo no puedo permitir eso. Así que voy a arreglar esto. De la única forma que sé. Perdóname. Tu hijo que siempre te amó, Bruno». La carta cayó de mis manos. Santino la recogió. La leyó en silencio. Cuando terminó, me miró con los ojos llenos de lágrimas. Esto lo escribió antes del incendio. Lo sé. Él realmente pensó que era la única salida. Lo sé. Nos quedamos ahí, sentados entre las ruinas de nuestra casa, entre las ruinas de nuestra familia. Y por primera vez, entendí algo. Bruno no había intentado matarnos por maldad. Lo había hecho porque estaba desesperado, porque había tocado fondo, porque no sabía cómo pedir ayuda,
¿Y yo nunca le había enseñado a pedir ayuda. Siempre se la había dado antes de que la necesitara. ¿Qué hacemos ahora, Santino?, pregunté con la voz rota. Santino me abrazó. No lo sé, mi amor, pero una cosa sí sé. Ya no podemos seguir cargando con esto. Bruno tomó sus decisiones, y ahora tiene que vivir con ellas. Pero es nuestro hijo. Lo sé, y siempre lo será. Pero eso no significa que tengamos que hundirnos con él. Esa noche, de regreso en casa de Lucía, no pude dormir. Me quedé despierta, pensando en la carta de Bruno, en las palabras que había escrito. Ya no sé cómo regresar. Y me pregunté, ¿hay un punto de no retorno? ¿Hay un momento en la vida en el que ya no puedes regresar a ser quien eras? ¿En el que las decisiones que tomaste te convierten en alguien diferente para siempre? Y creo que la respuesta es sí. Creo que Bruno cruzó ese punto hace años, y yo estaba demasiado ciega para verlo. Pero ahora lo veía todo con claridad. Y dolía. Dios mío, cómo dolía. 2 semanas después del descubrimiento en la casa, recibí una llamada. Era del abogado defensor de Bruno. Señora Sámano, necesito hablar con usted. Es urgente. ¿Qué pasó? Prefiero hablar en persona. ¿Puede venir a mi oficina esta tarde? Algo en su tono de voz me asustó. ¿Le pasó algo a Bruno? No. Él está bien. Pero hay algo que necesita saber. Santino no quiso acompañarme esta vez. Adelita, yo ya no puedo más. Cada vez que escucho el nombre de ese muchacho, me duele el pecho. El médico me dijo que tengo la presión alta, que necesito descansar, que esto me está matando. Lo miré y vi lo que había estado negando durante semanas. Santino había envejecido 10 años en un mes. Tenía ojeras profundas. Había perdido peso. Sus manos temblaban cuando sostenía la taza de café. Está bien, le dije, acariciando su rostro. Tú descansa. Yo voy sola. Ten cuidado. Siempre. La oficina del abogado estaba en un edificio viejo del centro. Subí 3 pisos por unas escaleras estrechas que crujían con cada paso. El pasillo olía a humedad y a café recalentado. Toqué la puerta. Una voz me dijo que pasara. El licenciado Medina era un hombre de unos 40 años, con el cabello despeinado y la corbata aflojada. Su escritorio estaba cubierto de carpetas, papeles y tazas de café vacías. Señora Sámano, gracias por venir. ¿Qué pasó? ¿Por qué la urgencia? Él suspiró y se quitó los lentes. Siéntese, por favor. Me senté. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Señora Sámano, he estado revisando el caso de su hijo a fondo, y hay algo que no cuadra. ¿Qué quiere decir? Las deudas de Bruno son peores de lo que pensábamos. Mucho peores. Ya lo sé. Encontramos documentos en su cuarto. Préstamos, pagarés, casas de empeño. Sí, pero eso es solo la punta del iceberg. Abrió una carpeta y sacó varios documentos. He hablado con algunos de los acreedores, con los agiotistas, con la gente a la que Bruno les debía dinero. Y lo que descubrí, hizo una pausa larga, demasiado larga. Dígamelo, susurré. Señora Sámano, su hijo no solo tenía deudas de juego, también estaba involucrado en algo más grave. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. ¿Qué tan grave? Bruno estaba trabajando como intermediario para un grupo de prestamistas ilegales. Su trabajo era conseguir clientes, gente desesperada que necesitaba dinero rápido. Él los convencía de firmar préstamos con intereses altísimos, y cuando no podían pagar, él ayudaba a cobrar. ¿Cobrar? ¿Qué significa eso? El abogado me miró con tristeza. Significa que intimidaba a la gente. Amenazas, intimidación. No hay evidencia de violencia física, pero las amenazas eran muy reales. Me quedé en silencio. No podía hablar, no podía pensar. Mi hijo, mi Bruno, amenazando gente, arruinando vidas. Hay más, continuó el abogado. Uno de los acreedores me contó que Bruno le debía más de $100,000 y que le habían dado un ultimátum. O pagaba, o ellos iban a visitar a su familia. Por Dios. Bruno intentó conseguir el dinero de todas las formas posibles. Empeñó todo lo que pudo. Falsificó documentos para conseguir más préstamos. Incluso trató de vender la casa sin el consentimiento de ustedes. Pero nada fue suficiente. ¿Y entonces decidió quemarnos vivos? El abogado negó con la cabeza. No creo que esa fuera su intención original. ¿Qué? Sacó otro documento.
Esto es un informe del investigador de seguros. Cuando revisaron el expediente de la póliza de su casa, encontraron algo interesante. Bruno había llamado a la aseguradora 3 días antes del incendio. Preguntó cuánto pagarían en caso de un accidente grave. ¡Dios mío! El agente le dijo que, en caso de pérdida total de la propiedad, el seguro pagaría $200,000, y en caso de fallecimiento de los asegurados, el beneficiario recibiría $1,000,000. Sentí que me faltaba el aire. ¿$1,000,000? Sí, y Bruno era el beneficiario secundario, después de ustedes. El abogado me miró directo a los ojos. Señora Sámano, su hijo no quería quemar la casa. Quería asegurarse de que ustedes no salieran. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. No puede ser. Lo siento mucho, pero esa es la verdad. Bruno planeó todo, investigó, calculó, esperó el momento en que ustedes estuvieran dormidos, roció gasolina en 3 puntos estratégicos y prendió el fuego. Pero él me dijo que pensó que íbamos a salir. Mintió. La evidencia es clara. Cerró la puerta de la habitación de ustedes con seguro desde afuera, bloqueó la salida del pasillo con muebles. Hizo todo lo posible para que no pudieran escapar. Me levanté de la silla, tambaleándome. No. El abogado se acercó y me sostuvo del brazo. Señora, lo siento. Sé que es muy difícil. ¿Difícil? Repetí con la voz rota. ¿Difícil? Mi hijo, mi propio hijo, intentó asesinarme por dinero. Sí. ¿Y usted qué va a hacer? ¿Lo va a defender? El abogado bajó la mirada. Ese es mi trabajo, pero seré honesto con usted. El caso de Bruno es indefendible. La evidencia es abrumadora. Va a ir a prisión por muchos años. ¿Cuántos? Entre 20 y 30. Tal vez más. Salí de esa oficina como un zombi. Caminé por las calles del centro sin rumbo. La gente pasaba a mi lado, hablando, riendo, viviendo sus vidas normales. Y yo sentía que mi vida había terminado. No sé cuánto tiempo caminé, tal vez 1 hora, tal vez 3. En algún momento me encontré frente a una iglesia. No era la iglesia de mi infancia. No era la iglesia donde bauticé a Bruno. Era una iglesia pequeña, vieja, con las paredes despintadas y las bancas de madera gastadas. Entré. Estaba vacía. Solo había una anciana rezando en la primera fila, con un rosario entre las manos. Me senté en la última banca. Y por primera vez en semanas, dejé que todo saliera. Lloré como no había llorado en años. Lloré por el hijo que había perdido. Lloré por la madre que nunca supe ser. Lloré por todos los errores que cometí. Lloré por todas las señales que ignoré. Lloré hasta que ya no me quedaron lágrimas. Y entonces sentí algo. No era paz, no era alivio, era claridad. Una claridad fría y dolorosa, pero necesaria. Bruno no era un niño perdido que necesitaba ser salvado. Era un hombre adulto que había tomado decisiones terribles, decisiones que lo habían llevado por un camino del que ya no podía regresar. Y yo no podía seguir cargando con su peso. Ya no. Me levanté de la banca, caminé hacia el altar, encendí una vela y recé. No recé por Bruno, recé por mí, por la fuerza para soltar, por la sabiduría para aceptar lo que no podía cambiar, por el valor para seguir adelante. Cuando salí de la iglesia, el sol estaba poniéndose. El cielo estaba pintado de naranja y rosa, y aunque mi corazón seguía roto, por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar. Esa noche le conté todo a Santino, cada palabra que el abogado me había dicho, cada detalle del plan de Bruno, cada mentira que nos había contado. Santino escuchó en silencio. Cuando terminé, me tomó de las manos. Ya no es nuestro problema, Adelita. ¿Qué? Bruno, ya no es nuestro problema. Tomó sus decisiones, ahora tiene que vivir con las consecuencias. Pero es nuestro hijo. Lo sé, y siempre lo será. Pero eso no significa que tengamos que destruirnos por él. Ya nos destruyó suficiente. Y tenía razón. Dios mío, tenía razón. 3 días después fuimos al juzgado. Era la audiencia preliminar de Bruno. Nos sentamos en la sala, entre el público. Bruno entró esposado, con un uniforme naranja, escoltado por 2 guardias. Cuando me vio, intentó sonreír, pero yo no le devolví la sonrisa. No podía, porque la mujer que lo había salvado 1000 veces ya no existía. El juez leyó los cargos.
intento de homicidio agravado, fraude, falsificación de documentos, incendio intencional. La lista era tan larga que sentí náuseas. Cuando el juez preguntó si teníamos algo que decir como víctimas, Santino se levantó. Sí, su señoría. El juez asintió. Adelante. Santino respiró profundo. Quiero que quede claro que mi esposa y yo no vamos a apoyar la defensa del acusado. No vamos a pagar por abogados. No vamos a testificar a su favor. Y no vamos a pedir clemencia. Bruno lo miró, con los ojos muy abiertos. Papá, pero Santino no lo miró. Ese joven intentó matarnos, y aunque es nuestro hijo, ya no podemos protegerlo. Es tiempo de que enfrente las consecuencias de sus actos. Salimos de la sala en silencio. Bruno gritó mi nombre mientras los guardias se lo llevaban. «Mamá, mamá, por favor, no me dejes». Pero yo seguí caminando, un pie delante del otro, sin voltear atrás, porque a veces el amor más grande que puedes dar es dejar que alguien caiga, para que aprenda a levantarse solo. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre salvar a alguien o salvarte a ti mismo? Déjame tu respuesta en los comentarios. Pasaron 3 meses. 3 meses en los que intenté reconstruir mi vida. 3 meses en los que cada mañana me despertaba y por un segundo olvidaba. Olvidaba que mi casa había sido incendiada. Olvidaba que mi hijo estaba en prisión. Olvidaba que mi vida entera se había desmoronado. Pero solo duraba un segundo. Después, la realidad caía sobre mí como un balde de agua fría, y tenía que levantarme y seguir. Santino y yo nos mudamos a un departamento pequeño en La Condesa. Era un lugar bonito, con ventanas grandes y mucha luz. Lucía nos ayudó con los muebles. Algunos amigos nos donaron cosas. Poco a poco, fuimos armando un hogar. Pero no se sentía como hogar. Se sentía como un refugio temporal, como si estuviéramos esperando que en cualquier momento todo volviera a explotar. Una tarde, mientras preparaba la cena, sonó el teléfono. Era un número desconocido. Dudé antes de contestar. Últimamente, había recibido llamadas de periodistas, de curiosos, de gente que quería saber la historia completa. Pero algo me hizo contestar. «Bueno, señora Sámano». «Sí, ¿quién habla?» «Me llamo Patricia Ochoa. Soy trabajadora social del reclusorio donde está su hijo». El corazón me dio un vuelco. ¿Le pasó algo a Bruno? No. Él está bien físicamente. Pero necesito hablar con usted. ¿Podría venir al reclusorio mañana? ¿Para qué? Prefiero hablar en persona. Es importante. Esa noche no pude dormir. Santino tampoco quería que fuera. Adelita, ¿para qué? Ya le dimos la espalda. Ya dijimos que no íbamos a involucrarnos más. Lo sé, pero necesito saber qué pasa. ¿Por qué? ¿Para qué te sirve saber? Solo te va a hacer daño. Tal vez, pero si no voy a pasar el resto de mi vida preguntándome qué era tan importante. Santino suspiró, derrotado. Está bien, pero esta es la última vez, Adelita. La última. Al día siguiente tomé un taxi al reclusorio. Era un edificio gris, rodeado de muros altos y alambres de púas. El ambiente era pesado, como si el aire mismo estuviera cargado de desesperanza. Pasé por varios filtros de seguridad. Me revisaron. Me quitaron el bolso. Me hicieron firmar papeles. Finalmente, me llevaron a una oficina pequeña. La señora Patricia Ochoa era una mujer de unos 50 años, con el cabello recogido en una coleta y una expresión seria pero amable. «Gracias por venir, señora Sámano». «¿Qué pasó? ¿Por qué me llamó?» Ella juntó las manos sobre el escritorio. «Señora Sámano, he estado trabajando con su hijo desde que llegó aquí. Mi trabajo es evaluar el estado emocional y psicológico de los internos. Y Bruno está en una situación delicada». «¿Delicada cómo?» «Está muy deprimido. No come bien, no duerme. Ha tenido varios episodios de ansiedad. Y hace 2 semanas intentó lastimarse. Sentí que el aire se me escapaba del pecho». «¿Lastimarse? ¿Cómo?» «Nada grave, afortunadamente. Lo encontramos a tiempo, pero es una señal de que está en riesgo. Necesita ayuda y necesita a su familia. Yo ya no puedo ayudarlo. Lo entiendo. Créame, entiendo lo que ha pasado. Sé lo que hizo, sé el daño que causó, pero también sé que es su hijo y que tal vez una conversación pueda hacer la diferencia entre la vida y la muerte». Me quedé en silencio.
porque esas palabras me partieron en dos. Por un lado, estaba la Adelita que había decidido soltar. La Adelita que había entendido que no podía seguir salvando a Bruno. Pero por otro lado, estaba la madre que todavía escuchaba su voz de niño gritando «mamá» en medio de la noche. La madre que todavía recordaba cómo se sentía abrazarlo. La madre que nunca, nunca podría dejar de amarlo, aunque lo intentara con todas sus fuerzas. ¿Él pidió verme?, pregunté en voz baja. Sí, todos los días. Pero yo le dije que no podía obligarla, que tenía que ser su decisión. ¿Y si lo veo? ¿Y él solo quiere manipularme otra vez? Patricia me miró con tristeza. Es posible. No voy a mentirle. Bruno ha manipulado a mucha gente en su vida, incluyéndola a usted. Pero también he visto algo más en él. He visto arrepentimiento real, dolor real. Y creo que necesita decirle algo que no pudo decir antes. Salí de esa oficina con la cabeza llena de dudas. Caminé por los pasillos del reclusorio, escuchando el eco de mis pasos sobre el piso de concreto. Y me pregunté, ¿podría soportar verlo otra vez? ¿Podría soportar escucharlo? ¿Podría soportar mirarlo a los ojos y no romperme? Pero algo dentro de mí, algo que todavía latía débilmente, me decía que tenía que hacerlo. Una última vez. Le pedí a la señora Patricia que me dejara verlo. Ella asintió. Le diré que está aquí. Pero si en cualquier momento se siente incómoda, solo dígamelo y terminamos la visita. Está bien. Me llevaron a una sala de visitas. Era un cuarto pequeño, con una mesa de metal en el centro y 2 sillas. Las paredes estaban desnudas. Había una cámara en la esquina superior. Me senté y esperé. 5 minutos después, la puerta se abrió y entró Bruno. Dios mío, casi no lo reconocí. Había perdido tanto peso que parecía otra persona. Tenía el cabello rapado, ojeras profundas, la piel pálida, casi gris. Las manos le temblaban mientras caminaba hacia la mesa. Se sentó frente a mí. No dijo nada. Yo tampoco. El silencio era tan pesado que dolía. Finalmente, Bruno habló. Gracias por venir. Su voz era apenas un susurro. No sé por qué vine, respondí con honestidad. Yo tampoco, pero me alegra que lo hicieras. Bajó la mirada. Mamá, yo no sé ni por dónde empezar. Entonces no empieces. Levantó la vista, sorprendido. ¿Qué? No quiero escuchar disculpas, Bruno. No quiero escuchar explicaciones. No quiero escuchar que te arrepientes o que estabas desesperado o que no sabías qué más hacer, porque ya lo escuché todo y ya no me sirve. Bruno cerró los ojos. Las lágrimas empezaron a caer por sus mejillas. Entonces, ¿para qué viniste? No lo sé, repetí. Tal vez porque la trabajadora social me dijo que intentaste lastimarte. Tal vez porque, a pesar de todo, todavía eres mi hijo. O tal vez porque necesito cerrar este capítulo. Y para cerrarlo, necesito verte una última vez. Bruno sollozó. Mamá, yo sé que no merezco tu perdón. Sé que no merezco nada de ti. Pero necesito que sepas algo. ¿Qué? Que nunca quise lastimarte. Nunca. Cada vez que te veía llorar por mí, cada vez que te veía preocupada, yo moría por dentro, pero no sabía cómo parar. Era como estar en un tren sin frenos. Sabía que iba a estrellarme, pero no podía hacer nada para detenerme. Eso no es verdad, dije con voz firme. ¿Qué? Que no podías hacer nada. Sí podías. Podías haber pedido ayuda, podías haber dicho la verdad, podías haber enfrentado tus problemas en lugar de huir de ellos. Pero elegiste no hacerlo, una y otra vez. Bruno asintió, con la cabeza baja. Tienes razón, tienes toda la razón. Hizo una pausa larga, respiró profundo, y entonces dijo algo que me dejó sin palabras. Mamá, la noche del incendio, yo sabía que estaban en la casa. Sentí que el mundo se detenía. ¿Qué? Yo sabía que estaban ahí. Vi la luz encendida en su cuarto antes de entrar, pero ya había llegado tan lejos, ya había tomado la gasolina, ya había planeado todo, y pensé que tal vez si dormían profundo, si el humo los hacía dormir más, no sentirían nada, y yo podría empezar de nuevo, con el dinero del seguro, podría pagar mis deudas, podría ser otra persona. Me levanté de la silla. No sigas,
Mamá, por favor, no, ya no quiero escuchar más. Las lágrimas caían por mi rostro sin control. Tú sabías que estábamos ahí, y aún así prendiste el fuego. Bruno se cubrió el rostro con las manos. Perdóname. Caminé hacia la puerta. Bruno se levantó de golpe. Mamá, espera, por favor. Me detuve, no porque quisiera, sino porque necesitaba decir algo, algo que llevaba meses guardado. Me volteé, lo miré a los ojos y dije: Bruno, te amo, siempre te voy a amar, porque eres mi hijo, porque te cargué en mi vientre, porque te vi nacer, porque pasé noches en vela cuidándote cuando estabas enfermo, porque te vi dar tus primeros pasos, porque fui testigo de cada momento de tu vida. Hice una pausa, pero también necesito que entiendas algo. Mi voz se quebró. El amor de madre tiene un límite. Bruno me miró con los ojos muy abiertos. Y tú cruzaste ese límite. No por las deudas, no por las mentiras, no por todo lo que robaste o destruiste, sino porque intentaste quitarme lo único que realmente importa, mi vida, la vida de tu padre. Y eso no tiene perdón. Bruno se desplomó en la silla, llorando descontroladamente. Así que esto es una despedida, Bruno, una despedida real. No voy a volver, no voy a escribirte, no voy a visitarte, no voy a estar en tu juicio, porque necesito seguir adelante. Y no puedo hacerlo si sigo cargando contigo. Abrí la puerta. Antes de salir, dije una última cosa. Espero que algún día encuentres la paz. Espero que aprendas a vivir con lo que hiciste. Y espero que cuando salgas de aquí, seas una mejor persona. Pero yo ya no voy a estar esperándote. Cerré la puerta, y mientras caminaba por el pasillo del reclusorio, escuché sus gritos. «¡Mamá! ¡Mamá! ¡No te vayas! ¡Por favor!». Pero seguí caminando, un pie delante del otro, sin voltear atrás, porque a veces, soltar a alguien que amas es la única forma de salvarte. Salí del reclusorio con el corazón destrozado, pero también con algo que no había sentido en meses: libertad. Esa noche, Santino me abrazó mientras lloraba. No dijo nada, no necesitaba decir nada, solo me sostuvo, y eso fue suficiente, porque aunque había perdido a mi hijo, todavía tenía a mi esposo, todavía tenía mi vida, y todavía tenía la oportunidad de empezar de nuevo. Los meses que siguieron fueron extraños. Extraños porque la vida continuaba. El sol seguía saliendo cada mañana, la ciudad seguía moviéndose, la gente seguía riendo, trabajando, viviendo. Y yo también tenía que aprender a vivir otra vez. Al principio fue difícil, muy difícil. Había días en los que no quería levantarme de la cama, días en los que el peso de todo lo que había pasado era tan grande que apenas podía respirar. Pero Santino estaba ahí, siempre estaba ahí. Me traía café en las mañanas, me preparaba el desayuno, me tomaba de la mano cuando las pesadillas me despertaban en medio de la noche. «Vamos a estar bien», me decía. «No ahora, pero algún día». Y yo quería creerle. Con todo mi corazón, quería creerle. Lucía también fue mi salvación. Venía todos los domingos a comer. Traía tamales, pozole, pan dulce. Llenaba el departamento con su risa y sus historias. «Necesitas salir de aquí», me decía. «Necesitas ver gente. Necesitas recordar que todavía hay vida allá afuera. No estoy lista. Nunca vas a estar lista, pero tienes que intentarlo de todas formas». Y tenía razón. Así que un día hice algo que no había hecho en meses. Salí. Caminé por las calles de la Condesa. Entré a una cafetería. Me senté junto a la ventana y pedí un café con leche. Y observé. Observé a las personas pasar, a las madres con sus hijos, a las parejas de ancianos tomadas de la mano, a los jóvenes riendo mientras caminaban con sus teléfonos. Y me di cuenta de algo. La vida era más grande que mi dolor, mucho más grande. Esa tarde, cuando regresé al departamento, le dije a Santino: «Quiero hacer algo». «¿Qué cosa?». «No lo sé todavía, pero necesito hacer algo bueno, algo que le dé sentido a todo esto, algo que convierta este dolor en algo útil». Santino me miró con ternura. «¿Qué tienes en mente?». Pasé las siguientes semanas pensando en todo lo que había aprendido, en todos los errores que había cometido, en todas las señales que había ignorado. Y entonces, una noche, tuve una idea.
Al día siguiente, fui a un centro comunitario cerca del departamento. Era un lugar pequeño, con paredes de colores brillantes y carteles sobre talleres y actividades. Olía a café recién hecho y a esperanza. Me acerqué al escritorio de recepción. «Buenos días. Me gustaría ofrecer un taller». La joven detrás del escritorio me sonrió. «¿Qué tipo de taller?» Respiré profundo. «Un taller para madres, sobre cómo reconocer cuando estamos ayudando demasiado. Cuando el amor se convierte en algo que lastima en lugar de algo que sana». La joven me miró con interés. «¿Tiene experiencia?» «Sí», dije. «Demasiada». 2 semanas después, di mi primer taller. Esperaba que vinieran 3 o 4 mujeres, pero llegaron 20 madres con historias similares a la mía. Madres que habían dado todo por sus hijos. Madres que habían ignorado las señales. Madres que se sentían culpables por decir no. Madres que no sabían cómo soltar. Me senté frente a ellas. Y por primera vez en mi vida, conté mi historia completa. Sin vergüenza, sin disculpas, sin mentiras. «Mi nombre es Adelita», comencé. «Y durante 30 años pensé que ser buena madre significaba decir siempre que sí. Significaba dar todo. Significaba sacrificarme. Significaba proteger a mi hijo de cualquier consecuencia». Hice una pausa y casi me mata. Les conté sobre Bruno, sobre las deudas, sobre las mentiras, sobre el incendio, sobre todo. Y cuando terminé, había lágrimas en los ojos de casi todas las mujeres. Una mujer levantó la mano. ¿Cómo supiste cuándo soltar?» Respiré profundo. Cuando entendí que salvarlo a él significaba destruirme a mí, y que eso no le servía a nadie, ni a él ni a mí. Otra mujer habló. «Pero, ¿no te sientes culpable? Es tu hijo». «Todo el tiempo», admití. «Hay días en los que me despierto y lo primero que pienso es, ¿y si hubiera hecho algo diferente?» Pero entonces recuerdo que yo ya hice todo lo que pude, y que lo que pasó no fue mi culpa, fue su decisión. Una mujer mayor, con el cabello blanco y las manos arrugadas, comenzó a llorar. «Mi hijo tiene 40 años», dijo, «y todavía vive conmigo. Nunca ha trabajado, nunca ha pagado una sola cuenta. Y yo sigo dándole todo, porque tengo miedo de que si no lo hago, algo malo le pase». Me acerqué a ella, le tomé las manos. «¿Y algo malo le ha pasado a ti?» Ella me miró, sorprendida. «¿Qué? Dices que tienes miedo de que algo malo le pase a él. Pero, ¿qué pasa contigo? ¿Qué tan mal estás tú por seguir dando y dando sin recibir nada a cambio?» La mujer rompió en llanto. «Estoy agotada, estoy enferma, tengo presión alta, tengo diabetes, y él ni siquiera se da cuenta». Esa tarde cambió algo en mí, porque me di cuenta de que no estaba sola, que había miles de mujeres como yo, mujeres que habían confundido el amor con el sacrificio, mujeres que se habían perdido a sí mismas tratando de salvar a otros. Los talleres continuaron. Cada semana llegaban más mujeres, y cada semana yo sanaba un poco más, porque al compartir mi historia, al escuchar las historias de otras, al llorar juntas y aprender juntas, encontré algo que había perdido hacía mucho tiempo: propósito. Una tarde, después de un taller, una mujer joven se acercó a mí. Tendría unos 30 años. Tenía los ojos rojos de tanto llorar. «Señora Adelita, ¿puedo hablar con usted?» «Por supuesto, hija». Nos sentamos en una banca del parque, bajo la sombra de un árbol. «Mi hijo tiene 15 años», comenzó, «y últimamente ha estado actuando raro. Llega tarde a casa. Huele a cigarro, sus calificaciones están bajando, y yo no sé qué hacer». «¿Has hablado con él?» «Lo he intentado, pero él me dice que todo está bien, que no me preocupe, que solo está pasando por una etapa». «¿Y tú le crees?» Ella bajó la mirada. «No». «Entonces, ¿por qué lo dejas pasar?» Porque tengo miedo de que si lo confronto, se enoje conmigo, o peor, que se vaya». Le tomé las manos. «Escúchame bien. Es mejor que se enoje contigo ahora, cuando todavía hay tiempo de corregir el camino, que dejar que siga por ese rumbo hasta que sea demasiado tarde. Pero ¿qué si lo alejo? ¿Y qué si no lo haces? Y lo pierdes de todas formas». Ella me miró con lágrimas en los ojos. «No sé cómo hacerlo. Nadie sabe. Pero se empieza diciendo la verdad. Se empieza poniendo límites. Se empieza eligiéndote a ti también.
no solo a él. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. No era una paz perfecta, no era una paz sin dolor, pero era una paz que venía de saber que estaba haciendo algo bueno, algo que importaba. Santino notó el cambio. «Te ves diferente», me dijo una noche mientras cenábamos. «¿Diferente cómo?» «Más ligera, como si finalmente te hubieras quitado un peso de encima». Sonreí. «Creo que sí». Y era verdad, porque aunque Bruno seguía en prisión, aunque mi corazón todavía dolía cuando pensaba en él, había aprendido algo fundamental. No podía cambiar el pasado, no podía deshacer los errores que había cometido, pero sí podía elegir qué hacer con el presente. Un día recibí una carta. Era de Bruno. La vi en el buzón y mi primer instinto fue tirarla a la basura. Pero algo me detuvo. La abrí. Decía: «Mamá, sé que te pedí que no volvieras. Sé que te dije que esta era una despedida, y lo respeto, pero necesito que sepas algo. He estado yendo a terapia aquí en prisión. He estado hablando sobre todo lo que hice, y por primera vez en mi vida estoy enfrentando la verdad de que fui un cobarde, la verdad de que te lastimé, la verdad de que no merezco tu perdón. No te estoy escribiendo para pedirte que regreses, no te estoy escribiendo para manipularte, te estoy escribiendo para decirte gracias, gracias por amarme, incluso cuando no lo merecía, gracias por darme todo, incluso cuando yo no daba nada, y gracias por soltarme, porque eso fue lo más difícil que pudiste hacer, y también lo más valiente. Voy a estar aquí mucho tiempo, y está bien, porque necesito estar aquí, necesito pagar por lo que hice, pero quiero que sepas que voy a intentar ser mejor, no por ti, sino por mí. Te amo, mamá, siempre te voy a amar, aunque nunca nos volvamos a ver. Bruno». Leí la carta 3 veces, y cuando terminé, la guardé en un cajón. No la tiré, pero tampoco la respondí, porque había aprendido que el perdón no significa regresar, que el amor no significa rescatar, y que a veces la mejor forma de amar a alguien es dejarlos ir. Esa noche, mientras me acostaba, Santino me abrazó. «¿Estás bien?» «Sí», dije, «estoy bien». Y por primera vez en mucho tiempo, era verdad, porque había aprendido algo que cambió mi vida para siempre. No necesitaba que Bruno cambiara para estar en paz. No necesitaba su arrepentimiento. No necesitaba su redención. Solo necesitaba soltar y seguir adelante. Y eso era exactamente lo que estaba haciendo. Los talleres siguieron creciendo. Empecé a recibir invitaciones para hablar en escuelas, en iglesias, en centros comunitarios de toda la ciudad. Y cada vez que contaba mi historia, cada vez que veía a una mujer llorar y luego sonreír, cada vez que alguien me decía: «Gracias, necesitaba escuchar esto», sabía que todo el dolor había valido la pena, porque se había convertido en algo más grande que yo, en algo que podía ayudar a otros. Y eso era mi justicia. No la justicia de los tribunales, no la justicia de la venganza, sino la justicia del propósito, la justicia de convertir el dolor en sabiduría, la justicia de usar mis cicatrices para iluminar el camino de otros. Una tarde, mientras daba un taller, una joven levantó la mano. «Señora Adelita, ¿usted cree en el karma?» Sonreí. «Sí, pero no en el karma como venganza, sino en el karma como consecuencia natural. Cada acción tiene su resultado, cada decisión tiene su precio, y a veces el mayor castigo no es lo que la vida te hace, sino lo que tú mismo te haces al vivir con las decisiones que tomaste». Y mientras decía esas palabras, supe que era verdad, porque Bruno no estaba pagando solo con años de cárcel, estaba pagando con la carga de saber lo que había hecho, con la soledad de haber perdido a su familia, con el vacío de haber destruido todo lo que alguna vez tuvo. Y yo estaba libre, finalmente libre. Pasó un año entero desde la noche del incendio, un año desde que mi vida cambió para siempre. Los talleres se habían convertido en algo más grande de lo que jamás imaginé. Ahora no solo hablaba con madres, también con padres, con abuelos, con maestros, con cualquiera que necesitara entender que amar no significa permitir. Había escrito un blog donde compartía reflexiones y experiencias. Miles de personas lo leían cada semana.
Me escribían mensajes agradeciéndome, contándome sus propias historias, diciéndome que mis palabras les habían salvado, y cada mensaje, cada historia, me recordaba por qué seguía adelante. Santino estaba mejor también. Su presión había bajado, había empezado a pintar otra vez, algo que no hacía desde joven. El departamento estaba lleno de sus cuadros, paisajes, retratos, escenas de la ciudad. Es terapéutico, me decía. Me ayuda a sacar todo lo que llevo dentro. Y yo lo entendía perfectamente. Una tarde de octubre, mientras preparaba la cena, sonó mi teléfono. Era Lucía. «Adelita, ¿estás sentada? ¿Qué pasó? Acabo de ver algo en las noticias. Sobre Bruno». El corazón me dio un vuelco. «¿Qué?». Salió en el noticiero. Hubo un problema en el reclusorio. «¿Qué tipo de problema?». «Una pelea. Varios internos resultaron heridos. Y Bruno está en el hospital». Sentí que el mundo se detenía. «¿Está grave?». «No lo sé. Solo dijeron que está bajo custodia médica». «Adelita, ¿vas a ir?». Me quedé en silencio. «No lo sé». Colgué el teléfono. Santino estaba de pie en la puerta de la cocina, mirándome. «¿Qué pasó?». Le conté. Él suspiró. «¿Quieres ir?». «No lo sé. Hace un año te dije que no volvería, que era la última vez. Y lo decía en serio. Lo sé, pero está herido. Es tu hijo». «Ya no, Santino. Ya no es mi responsabilidad». Pero durante toda la noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo, pensando en Bruno, en el niño que fue, en el hombre en el que se convirtió, en todo lo que había pasado. Y me pregunté, ¿sería débil si iba? ¿O sería fuerte? A la mañana siguiente tomé una decisión. No iría al hospital, pero llamaría para saber cómo estaba. Marqué al número del reclusorio. Me pasaron con la enfermería. «Buenos días. Habla Adelita Sámano. Soy la madre de Bruno Sámano. Me dijeron que está hospitalizado». «Sí, señora. Un momento, por favor». Esperé. Finalmente, una voz masculina respondió. «Señora Sámano, soy el doctor Ramírez. Su hijo está estable. Recibió varios golpes en una pelea, pero no hay daños graves. Estará de regreso en el reclusorio en un par de días». ¿Puedo saber qué pasó? Hubo una disputa entre internos. Al parecer, su hijo le debía dinero a alguien. Las cosas se salieron de control. Le debía dinero. Otra vez, incluso en prisión. «Gracias, doctor». «¿Vendrá a visitarlo?». «No». «Entiendo. Que tenga buen día, señora». Colgué el teléfono, y en lugar de sentir culpa, sentí algo diferente. Sentí aceptación, porque Bruno estaba pagando, no solo con años de cárcel, sino con todo, con su libertad, con su dignidad, con su paz. Y lo más triste era que él mismo había elegido ese camino, una decisión a la vez, una mentira a la vez, una deuda a la vez. Esa tarde fui a dar mi taller semanal. Mientras hablaba con las mujeres, compartí lo que había pasado. Anoche me enteré de que mi hijo está en el hospital, que lo golpearon en prisión, y ¿saben qué? No fui a verlo. Algunas mujeres me miraron sorprendidas. «¿Y cómo se siente?», preguntó una. «Triste», admití, «pero también en paz, porque entiendo que lo que le está pasando es el resultado de sus propias acciones, no de las mías». Una mujer mayor levantó la mano. «¿Pero no cree que todos merecemos una segunda oportunidad?». «Sí», dije, «todos merecemos segundas oportunidades, pero Bruno ya tuvo muchas, y las desperdició todas. En algún momento las oportunidades se acaban, y entonces solo quedan las consecuencias». 2 meses después, recibí otra llamada. Esta vez era de Patricia Ochoa, la trabajadora social. «Señora Sámano, necesito hablar con usted». «¿Qué pasó?». «Bruno pidió que viniera. Dice que necesita decirle algo importante y que si usted no viene, lo va a entender». Esta vez fui, no porque tuviera que hacerlo, sino porque sentí que era el momento. Llegué al reclusorio un sábado por la tarde. Me llevaron a la misma sala de visitas donde había visto a Bruno la última vez. Me senté y esperé. Cuando entró, casi no lo reconocí. Nuevamente, tenía un ojo morado, un corte en el labio. Caminaba con dificultad, como si le dolieran las costillas, pero había algo diferente en su mirada, algo que no había visto antes. Se sentó frente a mí. «Gracias por venir.
No vine porque tenía que hacerlo. Vine porque la trabajadora social dijo que tenías algo importante que decirme. Bruno asintió. Sí, pero primero, quiero que sepas que entiendo si después de esto no quieres volver a verme nunca más. Lo entiendo. Respiró profundo. Mamá, hace 2 semanas tuve una conversación con uno de los internos más viejos de aquí. Se llama Don Esteban. Tiene 70 años. Lleva 30 años en prisión por matar a un hombre en un asalto. Hizo una pausa. Estábamos en el patio. Yo estaba solo, como siempre, y él se acercó. Me dijo, muchacho, te veo todos los días sentado aquí, con esa cara de muerto. ¿Qué te pasa? Le dije que no tenía caso hablar de eso, que mi vida ya estaba arruinada. Y él se rió. Me dijo, tu vida apenas está empezando, chamaco. Yo sí arruiné la mía. Maté a un hombre cuando tenía 40 años. Dejé a una esposa y 3 hijos. Y nunca más volví a verlos. ¿Y sabes qué es lo peor? Que durante 20 años me la pasé culpándolos a ellos, culpando a mi esposa por no visitarme, culpando a mis hijos por olvidarme, culpando al mundo entero, hasta que un día me di cuenta de algo. ¿Qué te diste cuenta?, le pregunté. Que nadie me hizo lo que yo les hice a ellos. Yo maté a un hombre, yo destruí mi familia, yo elegí ese camino. Y pasé 20 años sintiendo lástima de mí mismo en lugar de aceptar la verdad. Bruno tenía lágrimas en los ojos, y entonces me dijo algo que cambió todo. Mamá, me dijo, muchacho, puedes pasar el resto de tu vida culpando a tu mamá por no venir a verte, o puedes aceptar que tú eres el único responsable de estar aquí. Y cuando aceptes eso, recién ahí vas a poder empezar a vivir de verdad. Bruno se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Y tenía razón, mamá, toda la razón. Durante meses estuve enojado contigo, enojado porque no viniste, porque no me perdonaste, porque me diste la espalda. Pero la verdad es que tú no me diste la espalda. Yo te la di a ti, desde hace años, cada vez que te mentí, cada vez que te robé, cada vez que te usé. Yo te di la espalda. Bajó la mirada. Y cuando intenté matarte, cuando prendí ese fuego, no solo te di la espalda, te apuñalé por la espalda. El silencio era tan pesado que dolía. Por eso te llamé, mamá. No para pedirte que regreses, no para pedirte perdón otra vez, sino para decirte que lo entiendo. Entiendo por qué te fuiste. Entiendo por qué no has vuelto. Y no te culpo. Me miró a los ojos. De hecho, te admiro. Porque fuiste más fuerte que yo. Porque tuviste el valor de soltar. Y eso es algo que yo nunca tuve. Las lágrimas empezaron a caer por mis mejillas. ¿Sabes qué es lo más irónico, mamá? Que ahora que estoy aquí, ahora que lo perdí todo, finalmente entiendo lo que tú siempre trataste de enseñarme. Que las acciones tienen consecuencias, que no puedes huir de tus problemas, que nadie va a salvarte si tú no te salvas primero. Hizo una pausa larga. Don Esteban me dijo algo más. Me dijo, la vida siempre cobra, muchacho. Tarde o temprano, cobra. Y cuando cobra, cobra con intereses. Bruno se rió amargamente. Y tenía razón. Yo pensé que podía escapar, que podía quemar todo y empezar de nuevo, pero lo único que quemé fue mi propia vida. Se cubrió el rostro con las manos. Ahora entiendo lo que es estar solo de verdad, mamá. Lo que es no tener a nadie. Lo que es despertar cada día sabiendo que nadie te extraña, que nadie te espera, que nadie piensa en ti. Antes, cuando tenía problemas, yo sabía que siempre podía llamarte, que siempre ibas a contestar, que siempre ibas a estar ahí. Y yo lo di por sentado. Pensé que ibas a estar ahí para siempre, sin importar qué tan mal te tratara, sin importar cuánto te lastimara. Se limpió las lágrimas. Pero ahora que ya no estás, entiendo lo que perdí. No solo perdí una madre, perdí a la única persona que me amó incondicionalmente, a la única persona que siempre creyó en mí, incluso cuando yo no creía en mí mismo. Respiró profundo. Y eso es algo que voy a cargar por el resto de mi vida. No los años de cárcel, no los golpes, no la soledad, sino saber que tuve un amor así y lo destruí con mis propias manos. Me quedé en silencio, porque no había nada que decir, porque él tenía razón. Por eso, continuó, quería decirte esto cara a cara. No quiero que vengas más, no quiero que cargues conmigo, no quiero que tu vida gire alrededor de mi condena.
porque tú mereces ser feliz, mereces vivir. Y no puedes hacer eso si sigues pensando en mí. Se levantó. Así que esto es mi último regalo para ti, mamá. Te doy permiso de olvidarme. Te doy permiso de ser feliz sin mí. Te doy permiso de vivir. Y entonces hizo algo que me rompió el corazón. Sonrió, una sonrisa triste, pero genuina. Te amo, mamá. Siempre te voy a amar. Y espero que algún día, cuando ya no esté aquí, puedas recordarme no por lo que hice, sino por quién fui antes de perderme. Tocó la puerta. El guardia entró. Bruno se volteó una última vez. Adiós, mamá. Y se fue. Me quedé sentada en esa silla durante largo rato, llorando, pero no de tristeza, sino de alivio, porque finalmente, después de todo este tiempo, Bruno había entendido, había aceptado, había soltado, y aunque era demasiado tarde para salvarlo, no era demasiado tarde para que él se salvara a sí mismo. Salí del reclusorio con el corazón ligero, porque sabía que esta vez realmente era la última vez, y estaba bien. Finalmente, estaba bien. Esa noche, Santino me preguntó cómo me sentía. Libre, dije. Finalmente libre. Porque Bruno había pagado, no con dinero, no con años, sino con algo mucho más valioso, con su vida, con su juventud, con su paz, con todo lo que alguna vez tuvo, y aunque me dolía verlo así, sabía que era necesario, porque a veces la vida cobra con dolor, pero también enseña con dolor. Y ahora, por primera vez en su vida, Bruno estaba aprendiendo, y yo finalmente podía seguir adelante, sin culpa, sin peso, sin cadenas. Han pasado 3 años desde aquella última conversación con Bruno, 3 años en los que la vida me enseñó que el dolor, cuando se acepta, se transforma en algo más grande, en algo que puede iluminar. Hoy tengo 63 años. El cabello se me ha llenado de canas, pero Santino dice que me hacen ver distinguida. Él tiene 66, y aunque a veces le cuesta subir las escaleras, sigue pintando cada tarde en nuestro pequeño balcón. Nos mudamos a un departamento más grande hace un año, con 2 habitaciones, una para nosotros y otra que convertimos en mi estudio. Ahí es donde escribo, donde preparo mis talleres, donde contesto los cientos de mensajes que recibo cada semana. Los talleres se convirtieron en algo que nunca imaginé. Ahora viajo por todo el país. He estado en Guadalajara, Monterrey, Puebla, Oaxaca. He hablado con miles de mujeres, de madres, de padres, de familias enteras. Y cada vez que cuento mi historia, cada vez que veo las lágrimas en sus ojos, sé que todo valió la pena. Todo el dolor, toda la pérdida, toda la oscuridad, porque se convirtió en luz para otros. El año pasado publicamos un libro. Se llama Soltar con amor. Lo escribí junto con Santino, quien ilustró cada capítulo con sus pinturas. Es mi historia, nuestra historia, pero también es la historia de todas las madres que amaron demasiado, de todas las que se perdieron a sí mismas tratando de salvar a otros, de todas las que tuvieron que aprender, como yo, que el amor verdadero a veces significa dejar ir. El libro se vendió más de lo que esperábamos. Me escriben de toda Latinoamérica, de España, de Estados Unidos, madres que me cuentan que mi historia les salvó, que les dio permiso de decir no, que les enseñó que no están solas, y cada mensaje me recuerda que Bruno no destruyó mi vida, solo la transformó. Sobre Bruno sé poco. He decidido no buscarlo, no preguntar, no saber, porque entendí algo fundamental. No necesito saber cómo está él para estar bien yo. Mi paz no depende de su redención. Mi felicidad no depende de su cambio. Sé que sigue en prisión. Sé que le quedan muchos años todavía. Y a veces, solo a veces, pienso en él. Me pregunto si está bien, si tiene amigos, si sigue yendo a terapia, si aprendió algo. Pero ya no me quedo atrapada en esas preguntas. Porque aprendí que puedes amar a alguien y, al mismo tiempo, soltarlo completamente, que puedes desearle lo mejor sin necesitar verlo, que puedes cargar su recuerdo sin que te pese. Hace 6 meses recibí una carta. Era de don Esteban, el hombre que había hablado con Bruno en prisión. Me escribió para contarme que Bruno había cambiado mucho, que ahora ayudaba a otros internos con sus estudios,
que había terminado su preparatoria en prisión y estaba estudiando contabilidad, que ya no se metía en problemas, que hablaba de mí con respeto y amor. La carta decía: «Señora Adelita, no sé si Bruno le contó de mí. Soy Esteban. Compartimos celda durante un tiempo. Le escribo porque creo que usted merece saber algo. Su hijo está bien, no feliz, porque este lugar no permite la felicidad, pero está en paz, y eso ya es mucho. Me ha contado su historia, lo que hizo, lo que perdió, y no se justifica, no busca excusas, solo acepta». El otro día me dijo algo que me quedó grabado. Dijo: «Don Esteban, mi mamá me dio la vida 2 veces, una cuando nací y otra cuando me dejó caer, porque al dejarme caer, me obligó a aprender a levantarme solo. Pensé que usted debería saber eso, no para que regrese, ni para que lo perdone, sino para que sepa que lo que hizo, lo que eligió hacer, fue lo correcto. Gracias por enseñarle a su hijo lo que yo nunca pude enseñarle a los míos, que las acciones tienen consecuencias, y que el amor verdadero no es rescatar, es soltar. Con respeto, Esteban Ruiz». Leí esa carta 5 veces, y lloré, pero no de tristeza, sino de algo que no sabía nombrar. Tal vez era orgullo, tal vez era alivio, tal vez era simplemente cierre. No le respondí, pero guardé la carta en una caja, junto con la última carta de Bruno, junto con una fotografía de él cuando era niño, junto con todo lo que alguna vez fue, porque aprendí que puedes guardar los recuerdos sin quedarte atrapada en ellos, que puedes honrar el pasado sin vivir en él, que puedes amar lo que fue sin necesitar que regrese. Esta mañana desperté temprano, preparé café, me senté en el balcón, observé la ciudad despertar y pensé en todo lo que he vivido, en todo lo que he perdido, en todo lo que he ganado, y me di cuenta de algo: no cambiaría nada, ni el dolor, ni el fuego, ni la pérdida, porque todo eso me trajo hasta aquí, hasta este momento, hasta esta paz. Santino salió al balcón con su taza de café, se sentó a mi lado, tomó mi mano. «¿En qué piensas?» «En que somos sobrevivientes», dije. «Sí», respondió, «lo somos, y éramos más que eso. Éramos personas que habían atravesado el infierno, y habían salido del otro lado, no sin cicatrices, pero sí con sabiduría». Esa tarde di mi último taller del año. Era en un centro comunitario de Coyoacán, no muy lejos de la casa de Lucía. Había más de 50 mujeres, y cuando entré, todas se pusieron de pie y aplaudieron. Me senté frente a ellas, y como siempre, comencé con mi historia. Me llamo Adelita, tengo 63 años, y hace 3 años mi hijo intentó matarme. La sala quedó en silencio. Pero esa no es la historia que quiero contarles hoy. La historia que quiero contarles es la de lo que vino después. La historia de cómo el peor momento de mi vida se convirtió en el comienzo de mi verdadera vida. Y les conté. Les conté sobre la culpa, sobre el dolor, sobre la decisión de soltar, sobre la libertad que encontré al aceptar que no podía salvarlo. Y cuando terminé, una mujer joven levantó la mano. Tenía lágrimas en los ojos. «Señora Adelita, ¿usted cree que Bruno algún día podrá ser feliz?» Sonreí. «No lo sé. Y está bien que no lo sepa, porque su felicidad ya no es mi responsabilidad. Pero sí creo algo. Creo que todos tenemos la capacidad de cambiar, de aprender, de sanar. Pero eso solo puede pasar cuando dejamos de esperar que alguien más nos salve y empezamos a salvarnos a nosotros mismos». Otra mujer habló. «¿Y usted? ¿Usted es feliz?» Pensé en la pregunta. Pensé en Santino, en los talleres, en el libro, en las mujeres que había ayudado, en la paz que había encontrado. «Sí», dije, «soy feliz, no de la forma en que imaginé que sería, pero sí, soy feliz». Y era verdad, porque la felicidad no es la ausencia de dolor, es la capacidad de seguir adelante a pesar de él. Esa noche, de regreso en casa, Santino y yo cenamos en el balcón, bajo las estrellas, con una botella de vino y música suave de fondo. «¿Sabes qué día es hoy?», me preguntó. «No». «¿Qué día?» «Hace exactamente 3 años que salimos de aquella sala del reclusorio, después de la última conversación con Bruno». Me quedé en silencio, porque no lo había recordado. Y eso era una señal de que finalmente había soltado. «¿Cómo te sientes?», me preguntó Santino.
Agradecida, dije. ¿Agradecida? Sí, agradecida de estar aquí, contigo, viva, en paz. Santino sonrió. Y brindamos, por la vida, por la supervivencia, por todo lo que habíamos perdido, y por todo lo que habíamos ganado. Más tarde, mientras me preparaba para dormir, me miré al espejo. Vi las arrugas alrededor de mis ojos, las canas en mi cabello, las marcas del tiempo, pero también vi algo más. Vi fuerza, vi sabiduría, vi a una mujer que había sobrevivido a lo imposible y que había salido más fuerte del otro lado, y sonreí, porque finalmente, después de tanto tiempo, me gustaba la mujer que veía en el espejo. Esa noche, antes de dormir, escribí en mi diario: si mi historia ayuda a una sola mujer a abrir los ojos, habrá valido la pena. Si mi dolor se convierte en luz para alguien más, todo tendrá sentido. Y si alguien lee esto y entiende que está bien soltar, que está bien elegirse a sí mismo, que está bien decir ya no puedo más, entonces mi vida habrá tenido propósito. Cerré el diario, apagué la luz, me acurruqué junto a Santino, y por primera vez en años, dormí sin pesadillas, porque había aprendido la lección más difícil de todas, que el amor de madre, aunque infinito, tiene límites, y que respetar esos límites no es debilidad, es sabiduría, que a veces la mayor muestra de amor es dejar ir, y que la vida siempre cobra, tarde o temprano, con justicia, con karma, con consecuencias naturales, pero también que después de la tormenta siempre viene la calma, y yo, finalmente, estaba en paz. Si estás escuchando esta historia, si has llegado hasta aquí, quiero que sepas algo. No estás sola. No eres mala madre por poner límites. No eres mala persona por elegirte a ti. Y no tienes que cargar con el peso de las decisiones de otros. A veces, el amor más grande que puedes dar es dejar que alguien enfrente sus propias consecuencias, porque solo así pueden aprender, pueden crecer, pueden sanar, y tú también puedes sanar. Gracias por escucharme hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y activa la campanita para escuchar más historias de mujeres que transformaron su dolor en sabiduría. Cada día, una mujer, una lección de vida. Comparte esta historia con alguien que amas. A veces, una historia así puede cambiar todo un día. Que Dios te bendiga. Y hasta la próxima.